Joel capítulo 3, y hoy vamos a hablar un tema que es complejo porque tiene que ver especialmente con cosas que van a ocurrir en los tiempos finales. A estos tiempos finales se les suele llamar escatológicos, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con los tiempos descritos en la Biblia como los tiempos del fin. Y fíjese usted allí que precisamente de esa manera comienza Joel el capítulo 3, versículo 1, porque he aquí que en aquellos días, dice, y en aquel tiempo, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Josafat justamente significa el Señor juzga. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sabemos que Joel ha estado señalando un juicio presente, un juicio del momento, ¿verdad? Este juicio, esta catástrofe que produjeron las langostas que comieron todo, devoraron todo, no dejaron nada, y eso causó estragos. Eso produjo una hambruna, ¿verdad? Eso produjo que todas las actividades cesaran, incluso hasta las actividades del templo. No solo la vida civil, por decirlo de una manera, sino también todo lo que tenía que ver con sus ceremoniales, con la vida religiosa que ellos tenían, ¿no? De todo lo que se hacía en el templo con los sacrificios y todas estas cosas. Pero ahora Joel mira hacia adelante, ¿no? Ya deja de referirse a la situación presente y ahora él mira a un tiempo mucho más adelante, que está indicado justamente por estas dos frases, ¿verdad? En el versículo 1, en aquellos días y en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces señala a un momento específico relacionado al pueblo de Dios, porque dice, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué las menciona separadas? ¿Por qué dice Judá y Jerusalén? Como que fueran dos cosas distintas, ¿verdad? Cuando uno puede pensar y decir, Jerusalén es la capital de Judá, ¿cierto? Pero hay una razón, obviamente, hay una razón teológica, por así decirla, ¿ya? Que Judá es una referencia al pueblo en general, ¿verdad? A toda la nación. Pero Jerusalén es una referencia al lugar específico de la presencia de Dios, ¿cierto? Jerusalén, siempre en la Biblia y especialmente en Joel, él usa ese concepto de Sión, ¿cierto? La ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad que Dios escogió. Y esa ciudad siempre de alguna manera va a estar en el centro como el eje de todas estas cosas que están ocurriendo. Y eso uno lo puede ver hoy día, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, todo lo que está sucediendo en la nación de Israel, ¿verdad? Y Jerusalén, al parecer, tiene un protagonismo muy especial, no solo por lo que está ocurriendo y lo que vemos hoy día, sino por lo que dice la Biblia. La Biblia le da ese protagonismo. Dios le da ese protagonismo a esta ciudad porque Él la escogió. Por eso que Jerusalén siempre va a estar en el centro de todas estas cosas, de lo que Dios está haciendo. Por eso dice aquí la frase, en que haré volver la cautividad de Judá de la nación de Israel, y lo que está ocurriendo, la cautividad en la que está,
Jerusalén. Jerusalén está en una cautividad en este momento. El templo de Dios, el templo que fue erigido por Salomón, ese templo fue arrasado por los babilonios, ¿cierto? En el año 586, antes de Cristo. Después se reconstruye con el regreso de ellos de la cautividad, que es el segundo templo, ¿verdad? Ese templo estaba cuando vino el Señor Jesucristo en su primera venida. Y ese templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Después de ese tiempo no hubo nada en ese lugar, quedó desierto, ¿verdad? Quedó desocupado, hasta que tomaron el control de la tierra de Palestina los musulmanes. Y cuando los musulmanes toman el control, ¿verdad? Ellos construyen allí una mezquita en el lugar en donde debe estar el templo de Dios. Allí hay una mezquita musulmana hoy día. Entonces, esta frase de la que habla aquí Joel, cuando dice, haré volver la cautividad de Jerusalén, de Judá y de Jerusalén, cobra mucho sentido en lo que va a hacer el Señor. Porque esta frase en el idioma hebreo en que fue escrito no tiene que ver solamente con el hecho de que Israel va a ser libre otra vez, va a volver a ser una nación, va a poder volver a la tierra, sino que tiene una relevancia espiritual. Joel viene hablando de eso en los versículos anteriores, ¿ya? Desde el versículo 28 al 32 del capítulo 2, está hablando del derramamiento del Espíritu. Y el apóstol Pedro usó esa referencia de Joel cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro hace referencia a eso como una demostración de que estos tiempos escatológicos ya venían, ya se estaban haciendo presentes de alguna manera, ¿no? Y claro, se inaugura la iglesia, ¿verdad? Viene esta forma en que Dios ahora va a actuar y va a obrar en la humanidad de una manera totalmente diferente a como lo hizo antes. Y esa es una demostración de que todas las cosas cambiaron, hermanos. Cuando vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre los creyentes, ya no era como era antes. Antes el Espíritu Santo venía y venía en forma temporal sobre las personas. Y venía, los capacitaba para que hicieran algo, ¿no? Como cuando construyeron el tabernáculo, por ejemplo. Se dice que vino el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre algunos hombres que trabajaron en la construcción del tabernáculo y los capacitó, los dotó con esa capacidad. Pero ahora la relación de Dios con su pueblo y con la gente que cree en Él es una relación netamente espiritual. Porque dice que Él derrama su espíritu sobre todos aquellos que confían y creen en Él. Por eso que Pedro, cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y estos son esos tiempos en que el Señor va a comenzar a salvar a su pueblo, va a salvar a los suyos. Y en esa salvación de Dios entra también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también va a ser salvo. El pueblo de Israel no solamente va a volver a ser una nación libre, y eso ocurrió ya. Después de miles de años de que Israel estuvo esparcida por toda la humanidad, después de que Israel dejó de ser una nación desde el tiempo en que fue conquistada por Nabucodonosor, en el año 586 a.C., desde ese tiempo Israel no volvió a ser una nación, un país que se gobernara a sí mismo hasta el año 1948, de esta era, de estos tiempos, imagínense. O sea, pasaron más de 2000 años que Israel no tuvo esa posibilidad. Cuando vino Jesús, en los tiempos de Jesús, Israel estaba bajo el dominio de Roma, de los romanos. Entonces, cuando Joel dice que en aquellos días y en aquel tiempo el Señor va a hacer volver la cautividad, la palabra específicamente cautividad, es una palabra que tiene que ver con la libertad
que trae la salvación, la redención. Y a eso se refiere el Señor. Entonces, este tiempo en que Dios va a entrar en juicio con las naciones tiene como una característica especial la salvación de Israel. Pablo habla de eso, fíjese en Romanos, si me acompaña rápidamente allí a ese pasaje en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Por favor, si alguien me ayuda con esa lectura y si también alguien me puede traer un poquito de agua, sería de gran bendición. Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Luego Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Se da cuenta? ¿De qué libertad está hablando aquí? De la salvación. Porque está hablando de que yo quite sus pecados, dice. Eso es salvación. Entonces, esto no es solamente que Israel vuelva a ser una nación y todo eso. Entonces, algunos piensan y dicen, este tiempo se empieza a contar, como queriendo contar los días, los años, las fechas, como esta gente morbosa, por decirlo de una manera, ¿no? Que le gusta ponerle fecha a las cosas. Dicen, el año 1948 Israel volvió a ser una nación. Y ahí comenzaron estos tiempos. No, porque la salvación de Dios siempre, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él comenzó a ofrecer, ¿a quién primeramente fue predicado el Evangelio? A los judíos, a ellos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, si queremos buscar o queremos enfatizar el asunto de los tiempos, tenemos que remitirnos a esto. ¿A qué tipo de salvación está Dios hablando? Entonces, en Joel esto tiene más relación con la forma en que Dios inaugura este nuevo plan, porque habla, e incluso ahí también habla de otro pacto, ¿se da cuenta? Que es el nuevo pacto. Versículo 27, Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, una cosa que ha pasado y que uno puede ver hoy día, hermanos, es que una de las características que uno puede ver hoy día en la nación de Israel es que es una nación en la que las muestras, por decirlo de una forma, de rebeldía contra Dios se manifiestan de una manera muy fuerte. En Israel, que es la ciudad, por ejemplo, la capital de Israel en este momento no es Jerusalén. La capital de Israel es Tel Aviv. ¿Y sabe usted que en esa ciudad está la mayor concentración de homosexuales, de gays del mundo? Tel Aviv es un centro de homosexualismo y de todas estas ideologías que hoy día están en una forma tan nefasta destruyendo la juventud, corrompiendo, ¿no es cierto?, muchas cosas. Ahí está, de ahí parte todo. La gran mayoría de los judíos no creen en Dios, son ateos. Entonces es como contradictorio, ¿cierto? Como el pueblo que tenía el conocimiento de Dios, como el pueblo del cual debía emanar el conocimiento de Dios y la verdad de Dios, es el pueblo que hoy día podríamos decir está más alejado de Dios que cualquiera.
Es tremendo eso. Pero va a haber un momento, si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 24, porque Joel aquí está hablando de la salvación. Dios dice que Él va a hacer esto. Dios va a traer a su pueblo salvación y libertad. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús anuncia de una manera profética que el Evangelio iba a ser predicado hasta el fin a todas las naciones, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Fíjese, Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino. Esa es la clave para entender a qué se refiere. Porque hay algunos que confunden este concepto de lo que Jesús está hablando aquí como con una predicación que hoy día nosotros tenemos que hacer hasta lo último de la tierra. Bueno, ese es un principio incuestionable. O sea, cuando nosotros somos enviados a predicar por el Señor, cuando los discípulos fueron enviados a predicar por el Señor, en Mateo capítulo 28, ¿cuál fue el mandato? Vayan a todas las naciones. Eso es incuestionable. Pero aquí Jesús está hablando de otra cosa. No es lo mismo que el mandato de Mateo 28. Jesús aquí está hablando de otro periodo de tiempo en que el evangelio del reino, dice, y será predicado. Por eso hay una por así decir, como cuando uno subraya algo, ¿no es cierto? Como destacar algo, ¿no? Jesús aquí está destacando que este evangelio, dice, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús aquí está hablando, ¿no es cierto?, de un momento o de un periodo de tiempo en que la predicación del evangelio del reino, que es el evangelio, es un evangelio especial para Israel, ¿no es cierto? Por eso dice el evangelio del reino. Va a haber un periodo intenso de la predicación de este evangelio, especialmente dentro del pueblo de Israel y por medio del pueblo de Israel. Esas dos cosas son claves. O sea, va a ser predicado el evangelio a ellos y a partir de ellos a muchos. En Apocalipsis, si nosotros relacionamos esta palabra profética de Jesús con lo que dice Apocalipsis capítulo 7, en donde encontramos, ¿cierto?, esa visión de Juan en la que él ve a un número de 144.000 judíos que son sellados, 12.000 de cada tribu. Cuando uno relaciona esa palabra con esto, se da cuenta de que hay un sentido. Dios va a apartar especialmente a este grupo de 144.000 judíos que van a predicar. Miren lo que dice. Y oí el número de los sellados, versículo 4, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí va mencionando a cada uno. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados de cada uno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de ellos? Dice el versículo 9, después de esto miré y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿de dónde?
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quién es esta gran multitud de personas de todas las naciones que van a estar delante del Señor? No somos nosotros, no es la iglesia, hermano. La iglesia ha sido arrebatada antes. Esta multitud es la multitud que sale de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación que Jesús habla en Mateo 24, en ese tiempo es que este grupo de personas del pueblo de Israel, sellados por el Señor, van a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Se va a cumplir el propósito de Dios, el propósito original de Dios. En Isaías 49:6 dice, para esto yo te escogí, le dice Dios a su pueblo. Te escogí para que seas luz de las naciones hasta lo último de la tierra. Se repite siempre esa frase. Esa frase es clave para entender todo esto. Te he escogido para que seas luz de las naciones hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6. ¿Por qué son cómo sabemos que son los creyentes que salen de la tribulación? Porque hay que seguir leyendo el contexto del versículo, de los pasajes. Versículo 13. Entonces, Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces estos son creyentes que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación por el testimonio de los 144.000. Ahora, ¿por qué va a haber un testimonio de estas personas, de estos judíos que van a ser sellados? Porque ellos se van a convertir primero. Uno no puede dar testimonio de algo que uno no tenga, primero. Si yo le doy testimonio a alguien para que alguien se convierta y crea el Evangelio, es porque yo lo recibí ese testimonio primero. ¿Quién va a hacer eso? El Señor. El Señor va a salvar a estas personas. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. En este momento la Biblia no da una clave para que sepamos cómo es que ellos van a recibir ese testimonio, pero sí hay un indicio en Romanos cuando Pablo habla de cómo es la predicación. En Romanos 10, Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces hay que predicar. ¿Sabe una cosa que me llama la atención? Yo he visto algunos videos, sigo a algunos hermanos que predican el Evangelio y ¿sabe? Han estado predicando en Israel. Y vaya que es difícil predicar en Israel. Por la religiosidad de algunos, de los más extremos, y por la indiferencia del otro, de los que están en el otro bando. O sea, en Israel, como yo dije, está de alguna manera manifestado lo más extremo en los dos sentidos. Entonces ahí sí que es difícil predicar. Pero estoy seguro que si va a haber un día 144.000 que van a ser sellados por el Señor para que ellos salgan a predicar, es porque ellos han escuchado el Evangelio de alguien. ¿De quién escucharon esos 144.000 el Evangelio? De otros creyentes, po. De nosotros. De nosotros que hoy día estamos aquí y tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Mire, cuando el Evangelio se empezó a predicar, cuando comenzó todo, ¿quién éramos los últimos de la tierra?
Nosotros. ¿Quiénes son los últimos de la tierra ahora? Ellos. ¿Se da cuenta? Tiene sentido, ¿no? Claro. Tiene mucho sentido. Entonces, hermanos, si va a haber creyentes todavía en aquel entonces, ¿qué significa eso? La lección es muy sencilla, no hay que escarbar mucho. Hay que seguir predicando el Evangelio. Si dejamos de predicar el Evangelio, si pensamos que esto es como una manera de decir, bueno, entonces relajémonos, porque un día Dios va a hacer que 144.000 sellados judíos, ellos vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. Ok, sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero de alguna manera el Evangelio tiene que llegar a ellos. ¿Y quiénes somos los encargados de predicar el Evangelio hoy día para que en aquel entonces ellos lo hagan? Nosotros. Está clarito. Porque esa es la manera en que Dios, dice Pablo, quiere salvar a las personas. Dios escogió salvar a los perdidos por medio de ¿qué? Dice, por medio de la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1. A los judíos, ciertamente, esto es para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura, pero sean judíos, gentiles, Cristo, justicia de Dios, salvación de Dios. Entonces, ¿tenemos que predicar? Por supuesto. Amén. Gloria al Señor. Imagínense, claro, a lo mejor no vamos a poder ir a Israel. No. Sabemos cómo está hoy día la situación en Medio Oriente, pero a lo mejor el Señor nos manda a un par de judíos para acá y les podemos predicar el Evangelio. ¿Quién sabe? Lo que tenemos que hacer es estar siempre dispuestos a hacerlo, porque esa es la forma en que Dios va a hacer su obra. Entonces, en aquel tiempo, en aquellos días, en aquel tiempo en que el Señor comience a hacer esta obra de salvación en medio de su pueblo, va a venir este momento en que Dios va a llamar a juicio a las naciones. ¿Cómo será el juicio? Versículo 9. Proclamad esto entre las... Estoy en Joel otra vez, por si acaso. Ya me salí de Apocalipsis. Joel capítulo 3, versículo 9. Ayúdenme a alguien con la lectura. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. ¿Cómo va a venir? ¿De qué manera va a venir el juicio? Por medio de una guerra. Mire, uno dice, pero una guerra, claro. Hoy día está, la guerra está ahí en ad portas, ¿ya? Pero de esto que está aquí hablando el Señor es mucho más que esto que estamos viendo hoy día nosotros como una posibilidad tan cierta y real que se pueda dar en Medio Oriente. Porque esto tiene que ver no solamente con estas naciones que están allí alrededor, esto tiene que ver con todas las naciones. Otra vez el libro de Apocalipsis describe estos eventos que van a ocurrir. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 14, porque una de las descripciones que usa Joel en el versículo 13, ya 3.13, yo lo voy a mencionar solamente para que lo relacionemos con Apocalipsis 14, es que la forma de la guerra, la manera en que esta guerra va a ser llevada a cabo, es que Dios va a traer sus huestes celestiales y van a arrasar con las naciones. Por eso lo describe como que dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces Joel, en una forma poética,
está describiendo el juicio de Dios por medio de esta guerra en la que Él va a guerrear contra las naciones y las va a aplastar, dice. Van a venir sus huestes celestiales, van a vendimiar la tierra, como cuando se hace esta vendimia, ¿no es cierto? Se corta la uva y se echa en ese lagar para que después sea pisoteada. Y mire cómo lo describe Apocalipsis 14, versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Las mismas palabras que usa Joel. ¿Se da cuenta? Y mire lo que es el resultado de todo esto, ¿ya? Saltémonos hasta el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Qué tremendo, hermanos. O sea, esto está describiendo una matanza, una destrucción, una devastación terrible. Imagínense la altura de un caballo. Hoy día delante veníamos bajando y iba un tipo arriba a caballo y yo lo veía más o menos fácilmente una altura casi de 3 metros. Una persona sentada en un caballo alto y más encima el tipo grande también. Bordea los 2 metros y medio, si no 3 metros para no ser exagerado. ¿Cuáles son los frenos de los caballos? El freno de los caballos son las riendas, ¿cierto? Entonces un caballo erguido, fácilmente sus riendas pueden estar 1 metro, más de 1 metro, 1,50 m, 1,60 m, ya, pongámonos colorientos, 1,80 m. Mire, estamos hablando de una cantidad de sangre impresionante, hermano. Impresionante. $1,600 estadios. ¿Sabe cuánto es eso? Son 290 kilómetros. ¿A dónde ha ido? ¿Sabe cuánto tiene de largo la isla de Chiloé? La isla de Chiloé tiene 180 kilómetros de largo. O sea, más grande que la isla de Chiloé. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de algo terrible, hermanos. De algo terrible. Y esa guerra o esa batalla es descrita más adelante, porque todo lo que habla después entre el capítulo, lo que estamos leyendo aquí en capítulo 14, capítulo 15, 16, son los siguientes juicios de Dios. Pero aquí está hablando de esta guerra, de esta batalla específica que va a haber. Capítulo 19. Esta batalla se va a librar para que nosotros podamos de alguna manera ubicarla dentro de un contexto y de un tiempo justo en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Yo tengo que ir rápido con esto. Si a ustedes les queda alguna pregunta, alguna duda, algo que no le entienden, después le preguntan al hermano Osvaldo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Estoy leyendo Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto es una descripción del Señor Jesucristo, viniendo en su segunda venida. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, fíjese lo que dice, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. No manchada, no teñida, es decir, se tiñó la ropa, o sea, la sangre ya percudió la tela, ¿me entiende? A eso se refiere.
y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios. Es lo mismo, ¿se da cuenta? Ahí aparece otra vez la frase. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta batalla o este juicio o esta devastación y demostración de la ira de Dios sobre las naciones? En la segunda venida, cuando Cristo venga a la tierra y Él va a pelear contra las naciones. Qué terrible, hermano. Qué terrible que las naciones, que los pueblos, que la gente quiera pelear contra el Señor. ¿Sabe? Cada vez me voy dando cuenta más que esto sí tiene sentido, porque la gente hoy día cada vez más quiere a Dios fuera de su vida. El hombre siempre, por la historia, esto tampoco es algo nuevo, pero es como que hoy día esa animosidad se va a ido exacerbando cada día más. El salmista decía, dice el necio en su corazón, no a Dios. Salmo 14, versículo 1. Entonces el salmista ya veía esa actitud de las personas hacia Dios, hacia la persona de Dios. Hoy día es tan extraño, yo hoy día venía hablando con una persona en el avión y conversamos, hablamos del Señor, yo le terminé hablando de Juan capítulo 3 de Nicodemo, pero después que hablamos y le compartí acerca de lo que era el nuevo nacimiento, reflexionamos acerca de esto, de que hoy día la gente no quiere hablar de las cosas de Dios. Cuando alguien quiere hablar algo, no, ponen al tiro, hay una barrera. Es muy extraño encontrar a alguien que realmente quiera hablar de las cosas de Dios. Y ese sentir, esa animosidad, cada vez se va a ir exacerbando más, porque un día la gente, las personas, cuando hablamos de las naciones, hablamos de personas, hablamos de grupos étnicos. A eso se refiere la Biblia, cuando dice las naciones. Las naciones van a querer pelear contra Dios, imagínense la ridiculez. Y Dios va a traer el Señor va a venir con sus ejércitos celestiales. ¿Y cuál va a ser la razón? Joel lo dice, lo leí, yo se lo leí allí, Joel 3:13, subraye esa parte. La última parte del versículo 13, Joel 3:13, porque mucha es la maldad de ellos. Esa es la razón. Porque hay pecado, porque hay maldad. La gente no quiere a Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué dice el Evangelio? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese sentir hoy día se está exacerbando cada día más. Por eso que a usted, si usted quiere vivir piadosamente, como dice Pablo en Timoteo, si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, usted va a sufrir. Preocúpese cuando no sufra. Porque si usted no está sufriendo, probablemente la razón sea que en su vida no haya ninguna diferencia entre el mundo y el Evangelio y la fe. Pero cuando uno está viviendo en Cristo Jesús, en este mundo va a estar contrario a usted y a las cosas del Señor. Y allí el Señor va a guerrear con las naciones, porque el Señor no pasa por alto el pecado, hermanos. Sí, a veces pasa el tiempo, uno ve tanta injusticia, uno ve tanta maldad, uno ve tanta contrariedad y dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Mire, el otro día una señora abrazó a un... ¿Vieron eso en las noticias? Porque la gente ya no había que hacer. La mujer después la entrevistaron y decía ella, fue una reacción que tuve, me acordé que alguien dijo que esta gente no tienen amor, no tienen cariño, y abracé al joven. Y le dije, no me hagan nada, no.
Y dice que el tipo le decía, ya mamita, no se preocupe, si no le vamos a hacer nada. El vecino después casi lo mataron. Le tiraron un jarrón en la cabeza y le partieron la cabeza. ¿Ya? Pero así es la maldad. Nosotros sabemos que la maldad está así. No tienen que decirnos, no tienen que recordarnos. Es como que ya uno, como que le pusimos un bloqueo ya al tema, ¿cierto? Y la gente dice, no, no quiero ver noticias, no quiero ver aquí, no quiero ver allá, porque la cuestión ya está desatada. Pero ese es el sentir, porque la gente no quiere a Dios en su vida. Finalmente, Joel termina con el reino de Dios. Y eso es lo maravilloso. Claro, porque todo esto nos puede dejar una sensación, un trago amargo en la boca de decir, chupaya, va a quedar la escoba y no va a quedar nadie parado aquí en este mundo. Por decirlo de una manera así bien, pero no, ¿ya? Dice, y el Señor rugirá, versículo 16, el Señor rugirá desde Sión, porque Él es el león, por eso dice rugirá, Él es el león de la tribu de Judá. El Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y todo lo que dice a continuación es una descripción del reino de Dios, de cómo Dios va a cumplir su promesa, de que Él va a reinar desde Sión, desde que el descendiente de David, el Mesías, el Hijo de Dios, se va a sentar en su trono. Y esto es todo lo que describe Apocalipsis 20, 21 y 22. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito, que vivo, que estoy ahí. Mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Y sucederá en aquel tiempo, versículo 18, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Qué hermoso. Eso todo lo escribe Apocalipsis, léalo después. Apocalipsis 21, 22. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión. Qué hermoso. Hay una promesa para nosotros los creyentes, ¿y sabe cuál es? Que nosotros reinaremos con Cristo. ¿Va a estar usted ese día ahí? Yo espero que sí. Pero usted tiene que confiar en el Señor primero. Porque si usted no tiene a Cristo como su Salvador, ninguna de estas cosas va a ser para usted. De esto de la salvación. Lo que sí le va a esperar, tristemente, va a ser el juicio. Y por eso es que todavía hay oportunidad, como cuando Noé estaba construyendo el arca. Dice que predicaba y había tiempo, pero llegó el momento en que la puerta se cerró. Y no la cerró Noé la puerta, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, ¿alguien la puede abrir? No, nadie. Pero hoy día la puerta está abierta. Y si usted no ha creído, no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ahora es el momento de hacerlo. Porque hay esperanza siempre en el Señor y Él le quiere salvar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Todas estas cosas a veces es difícil poder explicarlas en toda su totalidad, porque la Biblia nos va en la revelación progresiva, que es, nos va mostrando en muchos pasajes cómo se va a ir dando todo esto. Y tenemos que, como en un sentido, armar un rompecabezas. Pero gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad y podemos hacerlo y vamos comprendiendo poco a poco, paso a paso, cómo van a ser estas cosas. Y ese tiempo no está lejos, Señor. Lo vemos cada vez más cerca. Por eso, con mayor razón, tenemos que seguir predicando.
Porque si un día va a haber un grupo de escogidos del pueblo de Israel que van a predicar de una manera tan intensa, es porque ellos también van a escuchar primeramente el Evangelio. ¿De quién lo van a escuchar? Por supuesto, que de nosotros. Por supuesto que este es el tiempo para que ese Evangelio sea predicado. Tal como un día lo hicieron con nosotros, Padre. Un día alguien también a nosotros nos habló. Alguien nos llevó. Alguien nos dijo. Alguien nos anunció a Cristo. Por eso que es nuestra responsabilidad hoy día para con ellos. Ayúdanos, Señor. Muchas veces oramos por la paz de Jerusalén. Pero ¿cómo va a haber paz si no tienen a Cristo? No hay paz sin Cristo. El único que nos da la paz verdadera es el Señor, eres tú. Y por eso, Padre, ayúdanos para que no dejemos de proclamarte a todo aquel que lo pueda escuchar. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos coloca en el lugar en que debemos estar. Gracias por el profeta Joel, que nos da también esperanzas de ese reino que un día va a ser instaurado en este mundo por el Señor Jesucristo, que vendrá como el león de la tribu de Judá y que rugirá desde Sión y se sentará en su trono y no habrá más impiedad y maldad y nosotros podremos estar allí. Qué maravillosa promesa, Padre, la queremos abrazar con todo nuestro corazón y darte las gracias por darnos esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. La próxima semana continuaremos con el libro de Amós y el hermano Brian, Dios mediante, nos va a hacer la introducción al profeta.